Bueno, buenos días. Estamos aquí hoy con Mario La Virgen y con Javier Rilova. Miro por si acaso digo mal los apellidos, que los tenéis un poco raros, aunque el mío Sí. tampoco es demasiado común. Bueno, ellos son parte importante de Movistar. Mario es una parte muy importante de Leitmotiv, la resistencia y Locomundo. Y luego tenemos la parte técnica con Javier, con lo cual va a ser una charla muy interesante que nos apetece mucho porque tenemos mucha curiosidad por saber cómo se ha hecho este cambio de principalmente Leitmotiv y la resistencia. Bueno, Locomundo también ha hecho cambio, ¿no? Pero quizá los más conocidos por los alumnos que se vuelven locos son Leitmotiv y la resistencia. Y han sido dos adaptaciones a esta época de pandemia y de coronavirus muy diferentes y además con diferentes resultados. Entonces, queremos que nos habléis. ¿Empezamos por Mario? Sí, pues mira, cuando empezaron las primeras medidas de distanciamiento, pues lo primero que ocurrió fue que no podíamos tener público. Claro, un late night show como Leitmotiv sin público, pues empezamos a tener que tomar decisiones para cambiar o transformar el formato, porque claro, los humoristas sin el feedback del público pues les cambiaba completamente la forma de trabajar. Y además de eso, bueno, pues que no haya público influye drásticamente en la configuración del programa, ¿no? Realización, la estructura. Ráfaga de público, nos vamos a publi, pero primero pasamos por el público. En fin, toda la estructura del programa había que modificarla si no había público. Y los compañeros del Terrat, de la productora, en un fin de semana organizaron un nuevo formato, así de claro. O una adaptación del formato de Leitmotiv. Se hizo una escenografía más reducida, muy bonita, quedó muy bien. Se acercaron, sencillamente se hizo las cámaras se acercaron, digamos, a esa caja escénica que hicimos dentro del decorado que ya teníamos, se centró la grúa, en fin, se hicieron una serie de modificaciones para poder hacer un formato un poco más íntimo, ¿no? Se le cambió el nombre y tal, Leitmotiv Bunker, y empezamos a hacer ese formato que estuvo muy bien, pero claro, ya llegó directamente el estado de alarma y entonces ya todo el mundo para casa. Todo el mundo para casa y lo que todo eso supone, ¿no? Hacer un programa con toda la gente disgregada en sus casas y bueno, pues, la verdad es que salió muy bien. Nosotros en Movistar, pues Telefónica, que es una compañía de telecomunicaciones, teníamos mucho camino andado, pero bueno, ahora Javier te comentará. Y la verdad es que de terminar un viernes este formato que te digo reducido de Leitmotiv Bunker, el lunes siguiente estábamos haciendo el programa Leitmotiv en casa con otra adaptación de guión, de escaleta, de todo, y haciendo el programa todo el mundo desde su casa. Teníamos siempre prevenidas una serie de medidas digamos, de emergencia por si ocurría algo, pero vamos, todo el mundo desde casa. ¿Qué medidas eran las de emergencia? No, bueno, medidas de emergencia quiero decir, pues... ¿De nevera o algo? No, bueno, hombre, nevera siempre tenemos porque, bueno, como dependemos de la tecnología, nunca sabemos lo que puede pasar, incluso en circunstancias normales. Siempre hay una nevera y bueno, en programación siempre hay unas medidas de emergencia por si ocurre algo, tener contenido siempre preparado, ¿no? Pero medidas de emergencia, a lo que me refiero es que siempre teníamos un plan B por si no salía el programa, o teníamos una incidencia técnica, poder resolverla y sacar el programa adelante, ¿no? Quiero decir, pues trasladar un disco de alguna forma de un sitio a otro, temas de logística y técnicos, ¿no? Unos planes B, pero la verdad es que no hemos utilizado prácticamente,
por decirte, no hemos utilizado ningún plan B. El plan A funcionó desde el principio, se reestructuraron los equipos, se reagruparon de forma que, bueno, pues edición tenía, digamos, su propio grupo de trabajo. Nosotros desde Movistar Plus, todo lo que es el delegado de contenidos, la producción delegada, o sea, yo y tal, estábamos también coordinando de otra forma, coordinados entre nosotros y todos unidos, pues el programa salió y salió todos los días, sin problemas. Pero bueno, quiero decir, para ese dispositivo técnico nos puede hablar Javier, que es el que de verdad sabe de estas cosas. Damos paso a Javier, que está en un entorno así como muy idílico, ¿eh? Bueno, en realidad estoy en el entorno que me han dejado, esa es la triste realidad, porque está por un lado mi hijo en una habitación, que es donde tengo el ordenador, ahí dando clase, mi mujer está en el salón con otro ordenador y tal, y no me quedaba más remedio que irme al portal. ¡Qué momentos! Sí, pero bueno, ahora con estas temperaturas está aquí, es agradable, sí. Pues nada, un poco recogiendo lo que decía Mario, esa fue la idea, o sea que inicialmente Mario se puso en contacto conmigo, me contó un poco cuál era el escenario una vez que pasamos de la opción de búnker, que se le llama. Adiós, la tecnología. De los microcascos de la opción búnker, que era la que, como se llamó en aquel momento, al formato dentro del plató todavía, pero en formato especial, a la opción de que nos íbamos todos a casa. Entonces, esto que decía Mario de que llevábamos camino andado con la tecnología por parte telefónica, es absolutamente así, porque habitualmente en los entornos de producción o de las televisiones el tema del I+D y la innovación siempre está relacionado a los contenidos, lógicamente todas tienen su área de I+D en la que investigan nuevos formatos y nuevas formas de contar las cosas, pero en el caso de Telefónica, de Movistar Plus, además de eso, en Telefónica toda la compañía grande que nos respalda por detrás, hay una parte de innovación importantísima, muy grande, realmente impresionante, de gente trabajando en entornos de tecnología. Entonces, yo que tengo cierta relación con esos proyectos, además, conocía algunos de los casos que nos podían ayudar. Y en este caso se trataba de un proyecto de innovación, que no es un producto comercial, ni mucho menos, sino que hay un equipo de programadores que había desarrollado una herramienta de, a ver cómo, en realidad es realización remota virtualizada en el cloud, que dicho así suena como que se aproximan las 7 plagas de Egipto, pero bueno, ¿no? Viene a ser, contado así brevemente, al final la realización, que los equipos de producción, que con los mezcladores de audio, de vídeo, las mesas de iluminación, los equipos de rotulación, no dejan de ser más que un ordenador corriendo un software específico y con una salida de vídeo en banda base con cablecitos y tal conectados. Esa evolución hacia el entorno IP, que es donde estamos ahora, en el que ya todo ocurre en el entorno de redes informáticas, viene a ser lo mismo, sustituyendo los cables de vídeo de toda la vida por cables Ethernet. Pues la siguiente evolución, que es en la que estamos inmersos ahora y la que ya está en camino, es que todo ese software que corre en ese ordenador ya no es necesario que ocurra tener una CPU ahí a tus pies o en la sala de aparatos como hasta ahora teníamos, sino que está en la nube. Es un software corriendo delegado en la nube de Amazon o en la de Telefónica o en la que quieras, en la que está corriendo el software del mezclador de vídeo, el software de la tituladora, los servidores de repeticiones y todo esto. Los paneles del mezclador donde tocan las teclas y tal, eso al final es un panel tonto conectado por USB o por Ethernet, que puede ser el teclado de tu ordenador. Entonces, bueno, esta gente está investigando en esa dirección y tenía ya algún desarrollo hecho bastante decente, muy cercano ya a un producto final, que se llama Digital Studio en este caso, y nos pusimos en contacto con ellos enseguida, les pedimos que lo adaptasen a nuestras necesidades y las ventajas que tiene. Es un equipo además internacional, hay gente que está en Perú, otra parte del equipo está en Londres y el resto entre Madrid y Granada. Se pusieron a picar código ahí como si no hubiera mañana y nada, y en 2 días nos tenían hecha la herramienta a medida para poder hacer la realización enteramente en el cloud. Entonces, entre Mario y yo lo pusimos en marcha, hablamos con la gente de Teleterrat, les hicimos la propuesta de trabajar con esta herramienta en lugar de con soluciones convencionales de videoconferencia tipo Skype, Zoom y tal, que es como arrancaron inicialmente. Les pareció estupendo. Y nada, lo implantamos casi de forma inmediata y así hemos estado hasta antes de ayer, ¿no? Hasta hace muy poquito. O sea, me estás contando, porque es alucinante, porque es una cosa que nunca se podía pensar, ¿no? Que, por ejemplo, el realizador está en su casa y está realizando conectándose a una nube.
Esto es, y está el mezclador de audio en su casa con la consola de mezcla, que puede ser el teclado de ordenador o puede ser una consola física del fabricante favorito de Studer, de Labo, del que sea, que al final, si te fijas, si te vas por detrás ahora en las máquinas de los controles de realización, al final hay un cable CP enchufado y ya está, no hay nada más. Y toda la electrónica está en la sala de aparatos. Pues bueno, pues ahora ese cable Ethernet estará conectado a tu router de tu casa y tú estás desde tu casa manejando la misma consola con todos los mezclaefectos y toda la cacharrería necesaria. El panel de monitorado es la pantalla de tu televisor o de tu ordenador. Y así es como van a ocurrir las cosas ya en el futuro. Sí, O sea que es una revolución absoluta. Absolutamente. Absolutamente. En términos de, bueno, ahora se ha visto con la pandemia que al final podemos estar en casa de forma segura haciendo el trabajo, pero en términos de viajes, de accidentes sin itinere, de economía de producción, cuando la gente no tiene que viajar, o sea, casos como el circo que se monta con la MotoGP, Fórmula 1, las retransmisiones deportivas de cada fin de semana, en que equipos de 60 personas viajan allí todos cogiendo aviones y llegando desde sus casas a hoteles, a tal, no sé qué. Tiempo que dejan de estar con sus familias y tiempo que están perdiendo mucho tiempo en el trayecto del itinerario para llegar al punto de la producción, que ahora no, ahora va a ser, arrancas el software en tu casa y tu casa o en tu centro de producción, vamos. Allí en Tres Cantos tenemos ya algún control que es una réplica de un control de realización convencional, pero que todo se acaba conectado a un switch y que sale por una fibra de datos y está realizando en el WeThink los partidos de baloncesto sin tener que ir allí nadie más que los operadores de cámara y la gente que se encarga ya de la microfonía. Madre mía. ¿Y la calidad de la señal también hay otra persona en su casa que hace de CCU, por ejemplo? ¿Otra persona en su casa que hace de sonido? ¿O lo lleva ya el realizador? En este formato virtualizado en el cloud, sí, hay un CCU igual que está tocando sus remotos de las cámaras, hay una persona de sonido que está haciendo la mezcla. En el caso en el modelo convencional, digamos, no esté ya tan moderno y avanzado, que sí estamos utilizando ya para hacer, por ejemplo, los partidos de balón. Toda la ACB que ves, no toda, porque no tenemos suficientes recursos. Algunos de los partidos, los menos importantes, se hacen con un camión, con una unidad móvil que viaja todavía a los estadios. Pero buena parte de ellos, la mayoría, se están haciendo de forma remota y lo hacemos con uno de estos estudios en los que todavía van allí a Tres Cantos la gente, se sienta una persona en el mezclador y tal, pero en realidad no están conectados a la sala de aparatos y están con cables de vídeo por ahí, sino que va todo por un switch y están conectados a los equipos que están en el estadio. Esto es así a día de hoy todavía un poco por herencia, por legacy y tal, y porque, bueno, también nos permite que acaba el partido, hablamos con ACB, acordamos horario de los partidos como propietarios de los derechos y una vez que termina el primer partido, el mismo equipo, sin necesidad de desplazarse, se conecta después de Madrid, con Granada y hace un segundo partido, un tercero si fuera el caso, vamos, o sea que es... Pero en esta segunda opción en la que está todo virtualizado en el cloud, es así como dices, vamos, que todo el mundo desde su casa está con su intercom, con sus talis, con sus monitores de multipantalla y con cada uno pues haciendo lo que le toque operar, lanzando repeticiones o poniendo rótulos. O sea, así es como habéis hecho el Leitmotiv, entonces. En una versión un poco reducida porque todavía, por varios motivos, algunos relacionados con el contenido y otros relacionados con la tecnología, pero sí, lanzábamos los vídeos, hacíamos la rotulación, cada uno desde su casa. Había un mezclador que estaba en su casa operando el panel de forma remota también y mezclando. Y sí, así es como se ha hecho el Emotiv. Es alucinante. Porque sí, estuve hablando con Alex, un mezclador de Vamos, y por ejemplo ellos sí tenían que ir físicamente allí y recibían de las casas de los demás las señales, pero ellos físicamente allí montaban, como estábamos hablando, todo el chorizo, ¿no? Y luego ya lo lanzaban para emisión. Y él, por ejemplo, sí que iba. Bueno, claro, era realizador, no mezclador. Sí, esta, digamos, es la opción inmediata o menos avanzada en la que con mochilas, bueno, con el teléfono y Skype, pero una versión un poco más profesional, con las mochilas de LiveView o de ese tipo de soluciones que por 3G o 4G te envían el contenido de vídeo en alta calidad, te llega a tu centro de producción y lo tienes allí en la matriz y ya, pues en el mezclador haces lo que tengas que hacer. Pero implica que hay que ir a gente allí, que hay unas distancias de seguridad, que hay mascarillas, mamparas, tal, un poco de Cristo, que en esta otra opción, que es la que... O sea, es una opción que es muy incipiente. Ya digo que esto estaba en el entorno de laboratorio de Telefónica. Hay más empresas por ahí que están buscando soluciones profesionales de este tipo. Pero es la línea en la que están avanzando casi todos los broadcasters, sobre todo los que están relacionados a Dorna con la MotoGP,
está explorando ya el tema de la realización remota de forma específica. Además, hay un tema de latencias, pues ya que no sé si me pongo muy técnico, muy pesado. No, ponte. Nuestros alumnos tocan todo lo que es técnica también, ¿sabes? Perfecto. O sea, sí. Ponte. Claro, pues ocurre, esto tiene un inconveniente de que si estás tú en el centro de producción en el que lo que te separa de tu teclado del mezclador, que cuando el realizador te dice pincha la cámara 1 y tú lo pulsas, entre que pinchas la cámara 1 y se transforma en una señal de programa, pues hay un segundo, muy el poco segundo. Sí, muy poquito. Pero porque está todo conectado dentro del mismo switch en el entorno de la sala de aparatos de tu centro de producción. Pero cuando la cámara está en Australia, en un circuito de MotoGP, tu realizador está en Barcelona y pinchas, pues cuando te dice el realizador pincha la cámara 1 y tú pinchas, entre que le llega la orden al mezclador que está en el cloud de Amazon en Irlanda, ahí le llega la señal de la cámara 1 que viene desde Australia. Bueno, ahí se producen una suma de tiempos y unas latencias que bueno, o eres un realizador con mucho oficio o es un ejemplo como el de MotoGP, en que sabes que después de las motos, o sea, las cámaras están distribuidas, el plan de cámaras en torno al circuito está distribuido de forma lineal y sabes que después de pasar por la cámara 1 van a pasar por la cámara 2 y con un poco de oficio eres capaz de... Claro, ya estás ahí para pinchar. O es una dificultad añadida que bueno, no para todos los contenidos sirve. Pero ahora, una de las ventajas que tenemos en la que está trabajando Telefónica en la realización remota virtualizada en el Edge, que es como ya la evolución de la evolución, en la que el Edge Computing, que es una tecnología asociada inicialmente al 5G, lo que hace es que esa nube que estaba deslocalizada por ahí, en el caso de Telefónica en Alcalá de Henares, en el caso de Amazon en varios países, la principal en Irlanda, te la traes al lado de tu casita, o sea, te las traes aquí, la pones en la antena de telefonía, la pones en la centralita de Peñuelas de tu barrio, y entonces esas conmutaciones entre esa nube y tu casa, y tu mezclador, tu tituladora, tu centro, tu servidor de repeticiones, te conecta la fibra de FTTH, la fibra que has contratado con Movistar, por supuesto. Entonces, todo eso ocurre a la velocidad de la luz, ya estás dentro de lo que le llaman la malla fotónica. Entonces ya no hay latencias, bueno, con esa tecnología se han derribado algunas barreras que están llamadas a revolucionar el entorno de producción de aquí a nada. Qué bueno. Sí. Para cerrar Leitmotiv, por ejemplo, a Buenafuente, ¿se le lleva a casa algún equipo especial o lo hace con lo que tiene él en casa? Respecto a cámara, micro, todo esto. Ese es un tema interesante. El problema que teníamos es ese, que nosotros tenemos colaboradores y luego tenemos entrevistados, ¿no? Una solución, pues era eso, ¿no? Pues podíamos llevar mochilas y hacer unas conexiones, por decirlo de alguna forma, de más alta gama de calidad, pero claro, todo eso en un confinamiento era muy complicado, con lo cual contábamos con que algunos colaboradores y algunos invitados o entrevistados del programa iban a tener que trabajar con su teléfono móvil y con los medios que tuvieran en ese momento. Sí es cierto que a Buenafuente se le envió un equipo, pero el equipo estaba preparado, o sea, nadie entró en su casa. Es curioso. Él abrió el ordenador, lo encendió, se remoteó inmediatamente y a partir de ahí se le dieron instrucciones de cómo tenía que poner la cámara, pero es que nadie entró en su casa. Sí se le llevó una cámara, una interfaz de vídeo, una interfaz de audio, un micro, un lavalier para que fuera un poquito más, bueno, para tener un campo cercano de recogida de audio y que no sonara todo el ambiente de la casa. E incluso se hicieron unas pautas, digamos, para tener un poco controlada la iluminación. Aún así, había un control de cámaras. Quiero decir, se cerraba diafragma y se controlaba la colorimetría y todo. Pero eso no lo teníamos en todas partes porque era imposible tenerlo, con lo cual hay gente que entró con su teléfono móvil y es que ahora mismo un iPhone es, bueno, esto también Javier es el que tiene aquí más capacidad para hablar de esto, pero un iPhone probablemente de más calidad que la mejor de las cámaras de hace 10 años, ¿no? Tenga un control de la gama, tenga control del contraste, de todo absolutamente, que una cámara que tenga 10 años, no te digo 20,
¿no? Con lo cual, ha habido conexiones por teléfono absolutamente maravillosas, otras no tanto. Y ya te digo, sí se movieron equipos, lo mínimo posible, pero se hizo ya todo absolutamente remoto. O sea, nadie operó la cámara en ningún momento, por ejemplo, de Andreu. Esto, lo increíble de todo es esto, y que ya te digo, saliera bien desde el principio. Hemos tenido nuestras cosas, pero ha salido bien desde el principio y hemos conseguido hacer todos los programas de esa forma. Genial. ¿Y la resistencia? ¿Por qué se opta por otro sistema totalmente diferente? Bueno, en la resistencia, bueno, estos son decisiones también un poco editoriales que no digamos que yo no puedo darte tampoco unas razones muy exactas, pero sí te digo que era otro entorno, era un teatro, una cosa más controlada, y el formato lo pedía y al final se decidió hacerlo así. De todas formas, también por ejemplo, el monitorado lo tuvimos que hacer por streaming para que para que no hubiera gente allí, y pues eso, una reducción de equipo brutal. Cámaras trincadas, quiero decir que al final fue un poco casi lo mismo, ¿no? Y de hecho, ellos, yo creo que el formato que querían hacer estaba también un poco basado en eso, ¿no? Vamos a hacer un programa confinados y tal, ¿no? Yo creo que ha estado también muy bien y ha requerido también un esfuerzo bastante grande, pero bueno, ahí estamos. Ya estamos otra vez con un poquito de público y estamos volviendo a la normalidad. Pierre, ¿cómo fueron los medios de la resistencia? ¿Cómo adaptasteis? Bueno, pues ahí, dale. Perdón, no, Javier, di. Vale. No, ahí bueno, tuvimos, como decía Mario al principio, el debate de si, de hecho, tuvimos alguna reunión por ver si pasábamos también, si utilizábamos también el formato, o sea, como herramienta esta solución que os decía de realización remota. Pero al final, bueno, por una cuestión editorial, decidieron que preferían seguir en el entorno de teatro y tal, y en ese caso lo que se hizo fue reducir al mínimo el equipo, al mínimo fantasmas, así que eso, que no había operadores de cámara siquiera, con las cámaras fijas, ellos mismos. Además, la verdad es que es un programa que no se me ocurre otro programa en la parrilla de ninguna de las cadenas que pudiera permitirse una licencia como esa, en la que los propios presentadores se suben todos al escenario, hacen las ráfagas de entrada y salida a la cabecera en directo con la música, cogen el iPad y se dedican a dar plano. La resistencia permite hacer el gamberro a ese nivel, pero no se me ocurre otro programa en que eso no chirríe o acabe siendo casi una provocación. En la resistencia no, al revés, casi se ha convertido en una virtud, ¿no? Y una nueva forma de explorar el formato que algo se quedará, me imagino, Mario, ahora pasado el tiempo del confinamiento. Pero lo que sí se hizo fue lo que mencionaba un poco antes Mario, o sea, ahí estaba una persona de edición, una persona de edición editorial, una persona de realización y poco más, y de sonido, y el resto estaba vacío el control, y lo que sí se hizo es que coordinamos al final detrás de eso hay guionistas, hay editores, hay gente además por parte de la productora y por parte de la cadena que tienen que tomar decisiones según está yendo el contenido en cuanto a duraciones y el contenido en sí mismo, de qué sale, qué no, y esa gente está en su casa y tiene que ver el programa según está grabándose para después, en unas pocas horas o minutos en algunos casos que nos ha ocurrido, emitirse. Y esas decisiones se tienen que tomar, pues tuvimos que buscar la manera también de que esa gente pudiera verlo en su casa con el código de tiempo y pudiera tomar las decisiones y decir, pues esto sí, esto no, tal. O sea que los cambios en la resistencia fueron menores en ese sentido, fueron más editoriales que técnicos, y técnicamente la única salvedad ha sido esa, tener que resolver cómo ver las señales en casa. Vale, nos quedan 8 minutos. Vamos a Locomundo. Locomundo. ¿Qué ha pasado con Locomundo? Pues Locomundo al final es un formato, digamos, tan clavado que lo hicimos también desde casa, y quiero decir, ha sido el que menos cambios ha experimentado, digamos, a nivel editorial, yo creo, porque el programa ha salido, quiero decir, la estructura que tenía ese programa se prestaba más a hacer este cambio, ¿no?
Y un poco ha funcionado igual que Leitmotiv. Lo mismo, pues se le llevó al presentador la cámara, se le remoteó, lo hemos hecho también con Digital Studio y realmente ese lo único que ha tenido es más edición, ¿no? Se ha editado en casa, se ha enviado y lo bueno también que os comentaba antes Javier es que como todo al final, esto no es solo una realización remota, sino que es remota en la nube. O sea, quiero decir, los materiales no están en ninguna parte, están en la nube. Entonces, sencillamente estamos todos separados, pero tenemos todo unido en la nube. Así se hizo la edición y la verdad es que también te digo que no ha habido ningún problema. Y con nosotros grabamos, digamos, hemos grabado los jueves o los viernes, depende del día, y lo emitíamos el martes. También lo hacíamos con Digital Studio, aunque este programa también se podía haber hecho grabando sencillamente las señales y luego editando, ¿no? Pero para tener interactuación muchas veces y hacerlo como nos gusta, digamos, hacer estos formatos, que es una especie de falso directo, siempre intentamos que sea lo más falso directo o un directo previo, por decirlo de alguna forma, porque un falso directo siempre hay un decalaje de poco tiempo entre grabación y emisión. Esto no es así, pero vamos, intentamos grabar del tirón, por decirlo de alguna forma. Y al final, pues, ya te digo que ha salido todo fenomenal. Pero me gustaría aprovechar los 2 últimos minutos nada más para comentar un caso que también perdona Mario, que sí, no, como se agotaba el Zoom, que hay un formato que me ha gustado especialmente, que hemos sacado adelante, que no está dentro del entorno de la Resistencia, el Leitmotiv ni Locomundo, sino que es una de las producciones que tenemos originales nuestras, que es Sesiones Movistar, que es un programa de música, y que ahí también se ha hecho un esfuerzo curioso y ha resultado muy, muy chulo también, porque teníamos el reto también de seguir, el formato del programa de forma convencional son conciertos grabados. Los conciertos no son acústicos, aunque son en un espacio reducido y tal, y teníamos que seguir con ese programa, teníamos la agenda con los músicos y teníamos que seguir grabando. Y ahí, este tipo de soluciones en las que la realización es remota, pero que aunque son, hasta que esté la tecnología de leche, esta que mencionaba, implantada, hay latencias pequeñas, pero las hay, y los músicos tienen que ir en tiempo, y es muy difícil que una orquesta toque coordinada si hay pequeños desfases. Pusimos en marcha otro método, grabando una claqueta con el tempo, con el metrónomo de pactábamos las canciones con los grupos, grabábamos esa pista de audio con el metrónomo, con la claqueta que les enviábamos para que sobre esa claqueta tocasen cada uno de los músicos en su casa. Les dimos algunas instrucciones con dibujitos así de cómo tenían que iluminar la escena, cómo tenían que utilizar el teléfono por la cámara trasera, cómo tenían que enviarnos el audio que grabasen, por supuesto que no era del micro del teléfono ni nada así, la diversidad de planos que podían tener y tal. Y con todo ese material recopilado, después se ha montado un programa que con mucho trabajo de Pro Tools, de postproducción de audio, mucho, en algunos casos ha sido casi milagroso, ha acabado sonando muy bien y han acabado viendo colaboraciones, además de especie de jam sessions y tal, súper chulas y muy emotivas, y ha quedado muy bien. Y eso no quería que se acabara la entrevista. Madre mía, o sea, es que el confinamiento os ha dado para todo a vosotros. Hemos echado buenos ratos, Mario? Sí. Por Dios, sois uno de los grupos de España que habéis estado trabajando a tope. Parecéis de la docencia. Si es que hemos estado ahí. Sí, es verdad. Hostia. Es verdad. Bueno, estos 3 minutos y pico que nos quedan, futuro, ¿qué veis? Bueno, yo tengo claro que esto nos va a marcar para bien. Eso está claro, porque hemos sabido reaccionar muy bien y hemos podido transformarnos en días, y creo que esto nos va a servir para el futuro. ¿Cómo? Pues no lo tengo muy claro, pero sé que esto nos va a transformar. Como te ha comentado Javier, nosotros en Movistar Plus ya esta transformación ya había empezado para nosotros, ¿no? Pues con las realizaciones remotas del ACB y con otra serie de cosas y desarrollos y tal. Pero lo que está claro es que yo creo que con la llegada además del 5G, que en Telefónica ya lo tenemos y en cualquier momento ya podemos empezar con él,
ese tema de las latencias, que es ahora mismo el caballo de batalla para todo, ¿no? Y esas latencias cruzadas de yo pincho aquí, pero la orden va allí, luego vuelve para acá, se pincha la cámara, todo eso va a desaparecer. Y entonces no vamos a necesitar estar todos juntos físicamente, ¿no? Y vamos a poder hacer cosas que ahora mismo no sabemos que podemos hacer porque no nos lo hemos planteado. Y yo creo que por ahí va la transformación, por ver esas cosas que todavía no somos capaces de ver, o no todas somos capaces de verlas, y que en un futuro van a transformar el mundo de la televisión. Eso está claro. Javier, te queda un minuto. Vale, nada que decir más que subrayar lo que ha dicho Mario. O sea, que yo creo que esto nos ha servido a todos para darnos cuenta de que, además de muy estimulante, porque bueno, ya cuando llevas unos años de profesión vas a otro ritmo y tal, y de repente nos hemos puesto todos aquí con un frenesí a pensar en cosas nuevas y tal, ha sido muy estimulante. Pero además yo creo que ha servido también para derribar alguna barrera. Yo además me declaro talibán, o me declaraba talibán de la grabación en horizontal y de las herejías del vídeo y tal, de que la chavalería que ahora está estudiando esto precisamente hacía que a mí me parecía una locura. Y esto yo creo que ha servido para derribar muchas de esas barreras y pensar que esa unión del mundo digital y que se movía más en el entorno de redes sociales casi de forma exclusiva se puede exportar al entorno del broadcast y de la producción profesional perfectísimamente, que no pasa nada. La Resistencia nos ha dado una lección de eso clarísima. Y yo creo que una vez que, además de esa transformación tecnológica, también hay una transformación de contenidos que nos ha servido para pensar que no pasa nada, que podemos hacer mucho más el gamberro y hacer cosas mucho más innovadoras también en los contenidos y que van a ser divertidas. Así que estamos preparados para lo que venga. Fantástico. Jo, muchísimas gracias por estos 40 minutazos que os he podido robar, que es difícil. Y bueno, vamos a por un futuro que está aquí y que es muy interesante y sobre todo que nos permite lo que tú decías, ¿no? Nos hemos puesto las pilas todos a una manera, vamos, increíble. Si nos lo hubiesen planteado con tranquilidad, no hubiésemos pensado que íbamos a reaccionar así todo el mundo, seguramente. Bueno, nos volvemos a encontrar. Espero que no tardemos tantos años. Eso es. Y mil gracias, amigos, de verdad. A ti. Muchas gracias a ti, Elena. Un besito muy grande. Chao. Otros saludos. Hasta luego.